Estoy hablando, esta sería la tercera cápsula que tiene que ver con este libro, que es la de Introducción Epistemológica al Psicoanálisis, y ahora voy a hablarles del capítulo segundo. En el capítulo segundo desarrollo una serie de propuestas que tienen que ver con qué es lo que podríamos pensar, por ejemplo, a partir del saber y de la verdad, qué es lo que el psicoanálisis nos empieza a empujar, qué es lo objetivo. Lo objetivo es algo que tiene que ver esta famosa discusión dentro del llamado método científico que busca que lo subjetivo depende del sujeto y lo objetivo del objeto, y por lo tanto lo que en el camino de la investigación lo que se tiene que quitar es lo subjetivo para ir arribando a esa verdad que está guardada en los fenómenos, en los principios, en las leyes que gobiernan a estas condiciones objetivas. El psicoanálisis muestra que esto es subjetivo, que la historia de todo aquello que se ha arribado como un campo objetivo ha sido una serie de propuestas de carácter subjetivo, y que esas apuestas de carácter subjetivo han sido miradas, han sido instrumentos a partir de una serie de principios que les ayudaban a considerar las cosas, ¿no?, desde esa perspectiva. El propio Isaac Newton, o sea, la historia de Newton nos muestra que el camino que él siguió no fue el de la física dura, sino el de la alquimia. O sea, el pensamiento newtoniano está totalmente inspirado en una serie de principios de carácter alquímico que evidentemente él, por el miedo a la Inquisición, de alguna forma ocultó. Pero que veamos que entonces esta idea donde la ciencia se nutre de una serie de caminos racionales, de una ciencia experimental, verificable y todo eso, no es del todo cierto. Marcuse, el filósofo, decía que de alguna forma pensábamos en las cuestiones, digamos, lo que nos interesaba de las razones científicas es por razones extracientíficas. Es decir, nos interesa la ciencia porque a la ciencia le suponemos, le agregamos un estatuto de veracidad en lo que dice. Si lo dice un científico, eso nosotros estamos como suponiendo que por lo mismo hay un aparato crítico, hay toda una serie de condiciones que lleva a esa persona a poder decir lo que dice, y que necesariamente entonces eso es incontrovertible. La historia ha mostrado que eso no es necesariamente tan cierto, que muchas veces los presupuestos de las universidades, los criterios económicos, políticos, van orientando lo que son los caminos de las investigaciones y a dónde se arriba y todo ese tipo de cosas. No es el interés de ese capítulo 2 deslegitimar eso, o sea, no se trata de una crítica, pero sí de darle un peso y una importancia a esta manera, a este supuesto en donde lo científico por sí mismo, pensado así como un valor, no es más que otra cienciología, o sea, es una manera religiosa de suponer lo científico, dándole ese estatuto solo porque pertenece porque es dicho por científicos, y no a todo el aparato crítico que tendríamos que desplegar para ver por qué está dicho, ¿no?, de una manera, de otra. Edison y toda la cuestión que estuvo ahí, la lucha con Tesla, en donde vemos que hubo una serie de medidas, de trampas económicas y comerciales y de cosas para desprestigiar y quitar el camino de Tesla, mientras que digamos, las trampas y las cosas de las que se sirvieron para poder mantener un tipo de hegemonía se mantuvieron. Así, en este capítulo 2, lo único que está mostrando es que de alguna forma, por ejemplo, tenemos que repensar conceptos como verdad, saber, conocimiento. Por ejemplo, una persona vamos a poner una persona que está alucinando y que está hablando con un ser divino. O sea,
¿Dónde debemos colocarnos nosotros? ¿Del lado de quien lo ve desde fuera y dice ese pobre hombre está imaginando lo que ve? ¿O pensar por qué lo está pensando? ¿Cuáles son, por qué requiere de esa operación? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Cómo lo está viendo? No viéndolo como un enfermo, sino viendo cuáles son los principios, los mecanismos que lo llevan a ese tipo de apuestas. Y de repente, si empezamos a, a iluminar, para ponerlo de alguna forma, esta forma de pensar las cosas, nos damos cuenta que su luz nos lleva a considerar que grandes teóricos en el campo de las matemáticas, de la física, de distintas disciplinas, podrían ser clásicamente diagnosticados como psicóticos, porque alucinaban, porque deliraban, porque tenían una serie de cuestiones, pero eso no significaba que hubiera todo un área de gran lucidez en su pensamiento. O sea, un psicótico pierde todo menos la razón, ¿no? La razón es la que está gobernando toda esa serie de apuestas de, a las que está ciñendo su vida. En ese sentido, entonces, por eso el capítulo 2 empieza a hacer ese tipo de cuestionamientos sobre cómo es el método científico, qué es el método científico, qué es la heurística negativa, por qué debemos aprender, qué es lo que debemos aprender de la heurística negativa, cómo se orienta en este sentido una investigación, mostrando que si no hay una auténtica curiosidad en la investigación, si estamos gobernados por una serie como de otro tipo de intereses, generalmente nos llevan al fracaso, porque nos aburrimos en el camino, porque perdemos el interés, mientras que la pasión, y aquí es uno de los elementos importantes del psicoanálisis, es lo que va a poder gobernar esta investigación, estas investigaciones sobre lo que es la condición humana y rastrearlo, como hemos estado hablando, en los diferentes ámbitos en donde eso se muestra. ¿Dónde se muestra lo humano? En las religiones, en los mitos, en su historia, en la literatura, en el arte, y desde luego las investigaciones que se han hecho en el campo de la antropología, que se han hecho en el campo de, digamos, de lo que es la conducta humana, y psicología, psiquiatría, neurología, etcétera, ¿no? Entonces, el capítulo 2, eso es lo que está como de alguna forma buscando, ¿no? Abrevar y rediscutir esta serie de principios que creo son relevantes y que de alguna forma pueden nutrir lo que es no solo la experiencia dentro de lo que es el campo del psicoanálisis, sino lo que es la apuesta para todos aquellos que les interese la condición humana mostrada no de manera acartonada, sino en esta serie de complejidades con lo que de alguna forma lo habitan. Espero les haya interesado esta cápsula y espero sinceramente lean este capítulo 2. Gracias.